Bienvenidos a Árbol de Vida para las Naciones, tu casa. Es un gusto y un privilegio para mí acompañarlos en esta mañana de domingo para disfrutar de la presencia de Dios juntos. Así que oremos y pidámosle a Dios que nos dirija en medio de esta reunión. Señor, muchas gracias, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. A ti, Señor, podemos alzar nuestras manos, nuestros brazos, nuestra vida, entregarla y humillarla ante ti, diciendo, Señor, que te necesitamos. Ante ti podemos postrarnos, ante ti podemos saltar, cantar, disfrutar con todas nuestras fuerzas, Señor, el adorarte, el escucharte, Señor, también vivir. Pero también, Señor, hay momentos de lamentarnos por la situación que pasa en medio de nuestras vidas, pero también, Dios, por lo que pasa en medio del país y en medio del mundo. Señor, ayúdanos en el día de hoy, en el resto de la semana, en toda nuestra vida, a reconocer, Señor, que en ti encontramos sanidad para nuestra vida, restauración, Señor. Gracias porque tú cambias nuestro lamento en gozo. Pero cuando hay momentos de lamentarse, Señor, nos lamentaremos y hablaremos con sinceridad de corazón. Y gracias porque tú obrarás, porque eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Les invito, amados hermanos, amada iglesia, a que adoremos al Señor con júbilo, con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, aún usando nuestras palmas, cantando, saltando en nuestros hogares. Así que nos conectamos con nuestros hermanos de la alabanza desde Medellín. Buenos días, iglesia, Árbol de Vida para las Naciones. Les mandamos un saludo. Hoy les bendecimos y les invitamos a buscar en sus Biblias Isaías 26:3, que dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queremos iniciar este tiempo de alabanza reconociendo que nuestro pensamiento está puesto en el Señor. Y es que es muy fácil que nuestro pensamiento se vaya para las dificultades, o que nuestro pensamiento se vaya o se incline a la mala actitud, o a pensar el por qué nos pasa esto o aquello, por qué nos falta esto o aquello. Pero cuando ponemos nuestro pensamiento en el Señor, nos damos cuenta de que Él es consuelo, esperanza, y que Él ha prometido estar siempre con nosotros, que no estamos solos, y que pensar en Él y pensar en su palabra llena nuestro corazón de paz. ¿Qué les parece si hoy le decimos: Señor, mientras creemos en ti, mientras pensamos en ti, mientras dejamos que tu gobierno esté en nuestra vida, sabemos que te adoramos y podemos hoy cantar: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Una vez más podemos decir: mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Ahí donde estás puedes decirle: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mis pensamientos. Y cuando quieran divagar,
que tú me recuerdes que yo debo pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que viene de ti, Señor. Deseamos que tú seas el centro. Y podemos decirlo una vez más. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el perdón. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Nos has dado amor, Señor. Nos has dado tu paz, tu cariño, tu consuelo. Cosas que en ningún otro lugar podremos encontrarlas, así como nos las has dado tú, Señor. Eres el Dios que adoramos hoy y siempre, sin importar el momento o la situación. No hay nadie como tú. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Ese es nuestro Dios, el que tiene todo poder y toda autoridad. Y te invito a que en tu casa lo puedas cantar y lo puedas confesar con toda tu fe. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso redentor y Rey, te adoramos. Podemos decirlo, tú eres el Dios que descendió desde su trono. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre
sobre todo nombre, solo anhela y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, porque todo es en Él y para Él. Podemos decirlo. A Él sea la gloria y el poder, todo es en Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es en Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Podemos decirlo una vez más. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Ese es el Dios que tú y yo adoramos, un Dios de todo poder, de toda gloria. Gracias por permitirnos adorarte. Gloria al Señor por este hermoso tiempo que nos regaló para alabarle y para adorarle. Ahora quiero invitarles a que preparemos nuestros corazones para que los abramos y estemos sensibles a lo que nos quiere decir a través de su palabra. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas basadas en el libro de Lamentaciones y hoy tenemos una pregunta como tema: ¿quién podrá sanarnos? Lamentaciones capítulo 2, versículos 1 al 13. Así que escuchemos la palabra del Señor. Quiero invitarlos nuevamente a que abran su Biblia en Lamentaciones capítulo 2, versículos 1 al 13. Recordemos, como había dicho antes, el tema para hoy es una pregunta: ¿quién podrá sanarnos? Y está basado en Lamentaciones 2, 1 al 13. Así que abramos nuestras Biblias. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo
y encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron derribadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron su cabeza a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Señor, damos gracias por este texto que tenemos al frente de nosotros y que podemos estudiar. Háblanos a través de tu preciosa y santa palabra, que por tu Espíritu Santo seamos transformados. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, el libro de Lamentaciones nos da a leer entre líneas que el cuidado de Dios hacia los suyos también implica amonestación, corrección y aún llevarnos a experimentar su ardiente furor. También nos enseña que Dios no se toma a la ligera, que con Dios no se juega. El pecado tiene consecuencias, es un amo tirano que da la espalda, es un ídolo que traiciona, es un león rugiente que busca a quien devorar. A pesar de sufrir las devastadoras y dolorosas consecuencias de pecar, Dios nos está llamando a reconocer nuestras transgresiones, pues hoy es el tiempo para volver a Él en arrepentimiento. Hoy iniciamos el segundo lamento que corresponde al capítulo 2. Y aunque es un solo canto, lo veremos en dos partes con el fin de no perder tantos detalles. Hoy, versículos 1 al 13, donde veremos cómo Dios en el día de su furor destruye todo aquello que le produce confianza, fortaleza, hermosura, orgullo a su pueblo. Y el próximo domingo estudiaremos los versículos del 14 al 22. Nuestro segundo capítulo, al igual que el primero, es también un acróstico alfabético, muy bien elaborado y denota la belleza y cuidado y orden. Esto a su vez va en contraposición de lo horrible, descuidada, desordenada y aún confundida que ha quedado Jerusalén por causa de la violencia del cautiverio. Hay algo seguro que diferencia esta lamentación de la primera, y es que el templo de Jerusalén ya ha sido destruido por manos babilonias. El escritor habla desde lo que vio y sintió en primera persona, reflexionando e interiorizando la situación con la mirada de profeta, como el que anunció el mensaje,
pero que fue rechazado y al final el pueblo de Dios está recibiendo la cosecha de lo que sembró. El exilio, la deshonra y la destrucción son consecuencias de serles infiel a Dios. Al igual que en el primer lamento, el cantor sufre en el presente expresando sus aflicciones, angustias, inseguridades y desesperanza. Pero como digno representante del profetismo, su mirada apunta a un futuro esperanzador que encontrará un Salvador, un restaurador y un sanador. Como he mencionado en las enseñanzas anteriores, el tono de un Dios justo que emite juicios por causa del pecado de su pueblo está presente en toda la endecha. Por eso, al emitirlo, puede causar destrucción, aflicción, desolación y muerte, aunque a su vez su justicia puede devolver la vida. Los versículos 1 al 13 de la segunda lamentación son un canto triste sobre la caída de Jerusalén, pues sus fuerzas y su hermosura son desaparecidas. El templo es destruido, el culto menospreciado y las celebraciones apagadas. Los muros caen y con ellos la protección y la seguridad. Y por último, la aflicción es insoportable porque se suma la situación de las madres e hijos, pues ellas mueren y ellos mueren por falta de comida. Esto lleva a Jeremías a comparar todos estos sucesos como una profunda herida, tan honda como lo es insondable el océano. La pregunta que sale de él como gran grito desgarrador de angustia es: ¿quién te podrá sanar? Jerusalén, ¿quién te podrá sanar? La esperanza de esta segunda lamentación consiste en que el mismo Dios que envió los juicios y la destrucción es el único a quien se le puede extender las manos en señal de auxilio, y es la única persona que puede liberar y sanar a su pueblo. Vamos a ver nuestro texto de hoy en 4 partes. Parte 1, versículos 1 al 5. Dios, en el día de su furor, fue quien destruyó la hermosura, la fuerza y el poder de su pueblo. Parte 2, versículos 6 al 7. Dios, en su furor, fue quien destruyó, desechó y menospreció su santuario y sus fiestas sagradas. Parte 3, versículos 8 al 10. Dios, en su furor, fue quien destruyó toda protección, seguridad y futuro. Y por último, la cuarta parte, versículos 11 al 13. La herida de Sión es muy profunda. ¿Quién podrá sanarla? Sí que es complejo estudiar este tipo de textos, pues generalmente nuestra concepción de Dios suele ignorar consciente o inconscientemente las descripciones de Él emitiendo justos juicios sobre los suyos, o cuando Dios castiga o envía plagas, o cuando Dios permite que Job sea probado, o incluso cuando vemos a un Jesús, su unigénito Hijo, que padece de la forma más cruel y humillante. Estamos entonces acostumbrados a mensajes paliativos, que como pañitos de agua fría sobre la frente, queremos que bajen la fiebre de la aflicción o sus síntomas, pero ello nos engaña o distrae de lo esencial, porque no nos hacen combatir lo interno, es decir, la infección. Por eso, hermanos, nos cuesta leer, reflexionar y aún hablar de mensajes como el de Lamentaciones, porque hacen visible la molestia de Dios por nuestros pecados ocultos, pero aún más de los que son visibles y hemos legitimados como parte o extensión de nuestra vida, y que de una u otra forma, muy en el fondo, hay una tensión entre que no nos gustan, pero no nos disgustan, o entre que nos complacen, pero nos sentimos sucios y no los queremos, y entre que desesperadamente queremos la victoria, pero continuamente no nos molesta dejarnos dominar. Lamentablemente, el tipo de palabra que nos gusta escuchar es una que proporcione comodidad, felicidad inmediata, confort y bienestar, y que no nos suponga entrar en conflicto con nadie. Mensajes livianos sin compromisos de nuestra parte, pero que obligan a Dios a bendecir, prosperar, dar victoria y una vida ideal. En resumen, lo que muchos anhelan oír es un pechiche para el alma
a costas de no renunciar a nada por Cristo. Jeremías nos muestra a través de un lamento las riquezas del carácter de Dios y lo pequeño que somos en nuestro entendimiento, porque nos cuesta digerir su manera infinita de ser, y por más que queramos no lo podemos entender. Facetas chocantes y molestas, pero que también hacen parte de Él. Como Lamentaciones 2, nuestro texto de hoy, donde el mismo Señor es la fuente de juicio para su pueblo, donde se nos describe cómo castiga Jerusalén. Y bueno, sé que a muchos no les cabe en la mente que Dios sea así, y por eso debemos estudiar la palabra, porque ella quiere darnos libertad. El Señor es un Dios justo, que actúa con justicia y que castiga en su furor a quienes hacen el mal y no se arrepienten de pecar. ¿Por qué Dios castiga a su pueblo? Pues porque Él aspira que con esperanza ellos puedan salvarse, que en Él encuentren su abundante gracia y su renovable misericordia. En cada una de las 4 secciones siguientes vamos a ver cómo Dios en el día de su furor destruye todo aquello que le produce confianza, fortaleza, hermosura y orgullo a su pueblo. Entonces pasemos a la primera parte, versículos 1 al 5. Dios en el día de su furor fue quien destruyó la hermosura y fuerza y el poder de su pueblo. Si algo, queridos hermanos, podemos encontrar a lo largo de la Biblia, es el fuerte amor de Dios por su pueblo, manifestado en el pacto de Sinaí en Éxodo. En Levítico veremos leyes para su protección y cuidado. En los Salmos los veremos expresando que Sión es su morada, Jerusalén es el estrado de sus pies. Aún en Génesis, escogiendo a Abraham para que en su simiente fueran bendecidas todas las familias de la tierra, y de ahí vendría Jacob o Israel. Israel era único y distinto. Todo lo que debía hacer estaba en la ley de Dios con sus promesas, pero también con las consecuencias de no ser fieles al pacto. La característica principal es que Dios estuvo siempre con ellos, su presencia como nube, como columna de fuego, como ángel, como guerrero, como en el tabernáculo, esa preciosa presencia y esa gloria, o en el templo. Dios estuvo con ellos como estruendo, pero también como silbo apacible, protegiéndolos con muros, pero también de las formas más raras e inéditas, también dándoles sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Ahora, todo lo que por el pacto les daba confianza y seguridad va a desaparecer por la desobediencia. Versículo 1. La tierra prometida, que era sinónimo de herencia, de posesión y de poder, la terminaron perdiendo y fueron al exilio. El lugar que era para descanso fue quitado y ahora estaban en completa perturbación. Por eso dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y eso suena como una resonancia de Ezequiel 30:18, cuando se castiga a Egipto por su soberbia. De la misma forma estaba Jerusalén. Ella era orgullosa y todo lo que había edificado pasó a ser destruido y ella en su orgullo terminó siendo humillada. También dice el texto, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y eso es un eco del escarnio contra el rey de Babilonia en Isaías 14. O también puede ser un eco del querubín protector de Ezequiel 28, pero esta vez aplicado al propio pueblo de Dios, que se había llenado de soberbia. También sigue contándonos la lamentación, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, evocando el Salmo 99 y el Salmo 32 con referencias a la tierra y al santuario como el lugar donde el Señor reposaba a sus pies, donde podía estar tranquilo y agradarse. Ahora la imagen es, Él se ha alejado, ese no es el lugar de reposo. Versículo 2, las promesas en el Pentateuco de protección y seguridad se han reducido a escombros, pues la ciudad fue destruida. La parte 2a dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Lamentaciones entonces tiene aquí un sabor como a Miqueas 5:11, cuando se profetiza su destrucción total.
La promesa de un reino hermoso, un rey poderoso y un trono estable es cortada de una forma abrupta y pasan a tener un rey impuesto. La segunda parte dice, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Era un orgullo ser israelita, pero pasa ahora a ser una deshonra. Versículo 3. La promesa del poder de la ciudad santa es cortada por el ardor de la ira. Por eso dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. En el 3b dice, retiró de él su diestra frente al enemigo. Y parece ser que aquí el cuestionamiento del Salmo de Asaf, apelando a Dios a que luche contra su enemigo, en el Salmo 79:11, estaba más vigente que nunca. Por eso dice ese salmo, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra de tu seno? Y a veces nosotros tenemos esas mismas preguntas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no nos defiendes? ¿Por qué está pasando esto? Y a veces nosotros no meditamos que hemos sido los artífices de nuestras desgracias. En el versículo 3, la parte C, dice, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entonces pasa de tener una columna de fuego que le guiaba y protegía en Éxodo al juicio cumplido de Isaías 42:25 y de Jeremías 21:14. Versículo 4. La promesa de protegerlo de sus enemigos ahora va a tomar otra forma. Por causa de la transgresión a Dios, Dios va a verse como adversario. Dice, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. Entonces esta descripción de quitarle la hermosura es parecida al sufrimiento prometido a Israel y que le pasó con la representación de la vida de Ezequiel en el libro suyo Ezequiel 24:25. Literalmente Dios se constituyó su enemigo. 4b dice, en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Aquí nuevamente se repite el elemento de fuego. Y pues quisiera hacer de pronto una salvedad o una claridad. Y es que si algo para el mundo del Antiguo Testamento es claro y significativo, es la figura del fuego como algo poderoso, pues es capaz de consumir y devorar, y hasta salirse de control sin que ningún humano tenga las fuerzas para detenerlo. Pero no debemos quedarnos solamente hasta ahí, pues el fuego también es útil para cocer vasijas, fundir metales, cocinar la comida, etcétera. Dicho esto, la imagen de fuego para con Israel había sido, por los pasajes que hacen resonancia del Éxodo, habían sido como en una doble función, destrucción y formación. La capacidad de ser benéfico para quien sabe la manera de acercarse a él, pero altamente destructivo para quien desconoce su identidad o su potencial o se acerca de la manera inapropiada. El fuego se presenta para los israelitas como símbolo de guianza, santidad, protección, poder, gloria y seguridad. Pero para sus enemigos, como los egipcios, los sacerdotes de Baal, como la representación de la advertencia, de barrera, de enemistad y hasta destrucción, porque ellos no pueden acercarse a él sin llevar el peso de las consecuencias. Ahora en Lamentaciones es lo contrario, el fuego pasa a consumirlos. En vez de sentir a Dios con su presencia cuidándolos, van a sentir el ardor del fuego de Dios consumiéndolos. Versículo 5. Este versículo es un paralelo del anterior, del versículo 4, repitiendo ahora que Dios es su enemigo y repitiendo que Él destruye todo lo hermoso y hace sufrir a la hija de Judá. Si desean buscar una referencia, les invito a leer Jeremías 30:14 y 9 del 17 al 20. Hasta este momento, en estos 5 primeros versículos, el enemigo no es realmente Babilonia, sino lo es el Señor. Y en el Nuevo Testamento se nos describe quiénes se enemistan con Dios. Santiago 4:4 dice,
¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y aquí abro el hilo. ¿Será que nuestros actos en la vida cotidiana nos están definiendo como enemigos del Señor? Creo que necesitamos sentarnos un rato y meditar cómo Dios nos está viendo hoy, cómo son nuestros actos, qué hacemos en el día a día, aún en medio de estos momentos de crisis, de pandemia, de crisis económica y de toda clase de cosas. ¿Cómo es nuestra actitud ante Dios? ¿Estamos siendo amigos o enemigos de Él? Vamos a la segunda parte, versículos 6 al 7. Dios en su furor fue quien destruyó, desechó y menospreció su santuario y sus fiestas sagradas. Lo que para Israel era símbolo de la presencia de Dios y del pacto, ahora le es quitado. Versículo 6, la primera parte dice: quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Entonces, lo impensable ha ocurrido. El orgullo más grande que tenían, lo más poderoso, lo que ellos más sentían, la presencia de Dios, ellos lo habían tomado religiosamente y ahora Dios mismo les había retirado su presencia de medio de ellos. Sigue diciendo el texto: Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Entonces se le habían acabado todos los motivos para celebrar y todos los motivos para estar descansando. Ya no tenían descanso. Ahora lo que tenían era el yugo de los babilonios encima, obligándolos a hacer lo que ellos no querían hacer. Y termina el versículo 6 diciendo: y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Es decir, desechó a dos de las figuras de intercesores en Israel, el rey y el sacerdote. Todas estas cosas ya las había dicho Jeremías en su capítulo 17. Dicen así los primeros 4 versículos: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo. Todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. El pueblo de Dios, queridos hermanos, se fue tras los ídolos e incluso deshonraban el propio templo de Dios. Hoy tú y yo somos templo del Dios viviente. ¿Qué hacemos con este templo? ¿Cómo cuidamos su morada? ¿Y cómo es nuestra lealtad hacia Dios? ¿Qué imágenes estamos adorando? Y no me refiero a las fotografías o a los yesos. Me refiero a esas cosas de carne y hueso, o esas cosas que a la hora de tomar decisiones pesan más que la misma voluntad de Dios. Sigamos, versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Nuevamente, Lamentaciones nos recuerda uno de los cantos de Asaf. Esta vez es el 78, versículos 59 al 61. Cuando él aborrece, Dios mismo aborrece a Israel por su pantalla religiosa que estaba combinada con una vida pagana e idólatra. Gracias a Dios, queridos hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesús como el intercesor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces Jesús es nuestro intercesor, nuestro abogado. Y como dice Hebreos 8, hay un ministerio sacerdotal superior a cualquier otro, y es el de Jesús.
el verdadero sumo sacerdote. También lo tenemos a él como esa figura del rey. Y él es el rey que tiene un reino que no tendrá fin. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, estas figuras que aparecían destruidas en Lamentaciones de rey y sacerdote, intercesores del pueblo, ahora Jesús la ocupa. ¿Cómo estamos en nuestra vida de fidelidad al Señor? Recordemos que Él aún sigue dándonos oportunidad de seguirle. Bien, vayamos a la tercera parte, versículos 8 al 10. Dios en su furor fue quien destruyó toda protección, seguridad y futuro. Versículo 8 y 9, la parte A, dicen: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentaran el antemuro y el muro. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Hermanos, lo que para Israel era símbolo de protección, seguridad y futuro, le es quitado. En la antigüedad estas cosas se encontraban en la torre y en las murallas. La torre para vigilar y avisar, y las murallas como sólido muro de resguardo contra el enemigo. Versículo 9 continúa: su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Ahora, hermanos, entra en escena otro tipo de guía u otro tipo de intercesor, además del rey y los sacerdotes, y es la figura del profeta, tal como se dijo en Ezequiel 7:26. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Entonces ellos iban a buscar, ellos iban a consultar la voluntad de Dios, pero ya iba a ser tarde, como en ese momento. Hoy más que nunca, las palabras de Isaías 55, 6 al 7 están plenamente vigentes. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Querida iglesia, queridos oyentes, aún hay tiempo para ir a Jesús. Y lo enseña la palabra, que es la palabra profética más segura. Si no, pregúntenselo al apóstol Pedro. Continuemos, versículo 10. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. La sabiduría que estaba representada en los ancianos ya no era más. Ya no había gente que pudiera dar consejos. La sabiduría se había acabado en Israel. Y las vírgenes, que eran metáforas de la alegría, ahora son sinónimos de tristeza e indignación. ¿Dónde quedó entonces todo el orgullo de Israel? Y eso debe hacernos pensar en qué nos estamos vanagloriando, en qué estamos sintiéndonos superior a otros y qué está pasando realmente en nuestras vidas. ¿Será que realmente todo aquello de lo que estamos orgullosos que decimos que somos es meramente una fachada? Pasemos a la última parte, parte 4, versículos 11 al 13. La herida de Sión es muy profunda. ¿Quién podrá sanarla? Versículo 11 dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por la tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfalleció el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Entonces la promesa de multiplicación como las estrellas del cielo se veía aquí en crisis. Eso que se le había dicho a Abraham ya se veía como que estaba acabándose, porque los niños de pecho morían de hambre, al igual que el resto de la población.
Literalmente aquí el llanto, el lloro del profeta es porque todo lo que los definía como pueblo se había extinguido. Las marcas que decían que pertenecían al Señor ya se estaban borrando. Ya no veían nada sino solo crisis. Versículo 12 dice, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Otra característica, la representación del vino, el trigo y todo esto, era reflejo de la abundancia y de la prosperidad. Eso pasa ahora a ser del pasado. Ya no hace parte del presente del pueblo de Dios. Ahora eso quedó en la memoria. Ahora ellos, por causa de su transgresión, la abundancia que les había sido prometido no la ven. Ahora la tierra está destruida, no produce. Y si produce, se la comen otros. Ya nada les queda a ellos. Fue Dios quien se encargó en su ardiente furor de quitar todo aquello que los enorgullecía y definía como pueblo. Israel confiaba en todos los privilegios por tener el pacto, pero se descuidó. Ellos se gloriaban de eso, pero los sobrevino en el momento donde más estaban en soberbia, les sobrevino lo imaginable, fueron invadidos. Y saben, Pablo en Romanos 3 y 4 nos advierte que no actuemos de esa misma manera, gloriándonos como Israel lo hizo del pacto de tener la ley, pero no la cumplían, no la vivían. Ellos solo hablaban de ella de dientes hacia afuera, pero en su vida nunca la cumplieron, ni fueron capaces de mostrar a otros pueblos que la esperanza estaba en el Dios que había hecho el pacto con ellos para bendecir a todas las naciones del mundo. Por eso fue desechado. De la misma manera, hoy que estamos en Cristo, si nosotros decimos que vivimos para Él y que nosotros somos de Él, pero no estamos viviendo como Él vivió, como Jesús vivió, entonces ya hemos sido desechados. Es tiempo de cambiar nuestra conducta, acercarnos a Jesús y vivir como Él vivió. Continuemos, versículo 13, la primera parte. ¿Qué testigo traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? Aquí llegamos al clima. Ya no hay metáforas que describan el dolor, las desgracias, el abandono que siente el profeta. Ya es tarde para que sea amonestada o advertida. Ella tiene que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Por eso le dice, ajá, ¿y a quién te traeré? ¿A quién te traeré para que te haga entender las cosas? Por eso la siguiente pregunta es, ¿a quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Tú vas a ser la metáfora que se use para referirse a las desgracias más grandes. Pero no todo es desesperanza. El final de este versículo 13 y el gran final de toda la porción que hemos leído hoy dice, porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? En este punto el cantor nos quiere decir que lo mencionado de los versículos 1 al 13 sobre la caída de Jerusalén, que la ha dejado sin fuerza, sin hermosura, sin presencia de Dios por la destrucción del santuario, sin cultos, sin fiestas, sin celebraciones, sin defensa, sin protección y seguridad, y con una aflicción insoportable al ver morir a su descendencia, son como una abismal herida tan profunda como lo insondable es el océano. Entonces la pregunta que sale como grito desgarrador desde el alma de Jeremías es, ¿quién te podrá sanar? Y saben, esto no es ni el chapulín cuando dicen, ¿y ahora quién podrá defendernos? Esto es una pregunta bien seria. ¿Quién te podrá sanar? ¿Quién podrá restaurarte Sión? ¿Quién podrá restaurarte Jerusalén? Y eso es eco de lo expresado en Jeremías 8, 18 al 22 y Jeremías 30, 12 al 15. La pregunta está vigente hoy para todo aquel que necesite ser sanado en las diferentes áreas. Y tú sabes dónde necesitas ser sanado y restaurado por Dios. Y aún en medio de esta pandemia, tal vez tu preocupación no es la sanidad física o no es lo económico, sino hay otras áreas que necesitan ser sanas. Cada quien sabe en qué área necesita ser sanado y restaurado por Dios. Y saben, en medio de todo, Jesús sigue restaurando.
En el Nuevo Testamento podemos encontrar a Jesús citando al profeta Isaías en Mateo 13:15 y dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. La respuesta a la pregunta ¿quién te podrá sanar? Que hace en Lamentaciones, es respondida en Jesús. Jesús es el que sana. De hecho, en Mateo 13, que lo estaba leyendo, los versículos 16 al 17 siguen diciendo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, en Jesús encontramos la respuesta y la esperanza ante nuestras lamentaciones, ante nuestros sufrimientos. En Jesús encontramos la respuesta aun si hemos pecado, porque Él vino a morir por nuestros pecados para salvarnos. Murió por nosotros rescatándonos de nuestras maldades. Jesús es esperanza hoy en todas las áreas. Y tú que estás escuchando este mensaje, Jesús nos libra en medio de cualquier temporada. Jesús nos salva en medio de cualquier temporada. Y Él es quien en medio de nuestras lamentaciones, que son como una fuerte herida, profunda herida mortal que nos está acabando, Él es sanidad. Así que déjate sanar por el Señor, déjate sanar por Jesús y habla con Él. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por mi vida, por todos los que estamos aquí reunidos, por todos los que nos escuchan. Gracias porque tú estás, Señor, en medio de las desesperanzas, en medio de tú mostrar tu ardiente furor y tus juicios justos y merecidos sobre nosotros. Tenemos esperanza de clamar al Señor Jesús y ser perdonados, porque Él es el intercesor, el sumo sacerdote. Es también nuestro abogado, pero es el que sana, Señor. Gracias porque la pregunta que se hace en Lamentaciones, ¿quién te sanará? Y que podemos hacer, ¿quién podrá sanarnos? Se responde en Jesús, porque Él nos sana de todas nuestras inmundicias, de nuestros pecados, de nuestros infiernos, de nuestros lamentos, de nuestros males. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro sanador. Ayúdanos a meditar en esta palabra y en el resto de la semana vivirla, en el resto de nuestra vida ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y el Señor les bendiga. Gloria al Señor por este hermoso tiempo que nos dio para estudiar y meditar en su palabra. Quiero invitarles a que podamos compartir esta enseñanza con otras personas y que también podamos invitar a otras personas a nuestros servicios. Hoy en la tarde tendremos nuestro servicio presencial desde las 4 p.m. Así que asiste con toda tu familia, con el tapaboca y las normas de bioseguridad. Así que vamos a estar disfrutando un hermoso tiempo. Te invito también a que puedas aportar con tus ofrendas para el sostenimiento de nuestro ministerio. La cuenta de ahorros es de Bancolombia, número 788-6434-6498. También está pendiente a nuestros servicios semanales y a todo lo que estamos publicando con nuestros bocadillos de vida. Así que el Señor te bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a disfrutar de la presencia de Dios, a clamar a Él y a buscarle en intimidad. El Señor te bendiga.